Ah, aquí. Ahí se ve y se escucha. Ah, listo. Listo, gracias. Sí, ya me dijeron que también se escucha. Estafas. ¿Listo? Bueno, buenas tardes a todos. En el día de hoy vamos a hablar acerca del diafragma, miotrauma y su monitoría. Para eso me he planteado los siguientes objetivos. El primero es comprender el papel del diafragma como un órgano crítico durante la ventilación mecánica y los mecanismos que conducen a su disfunción. Diferenciar cuáles son esos cuatro mecanismos que llevan al miotrauma y sus bases biológicas. Analizar la evidencia que vincula la disfunción y el remodelado diafragmático con aquellos desenlaces clínicos adversos en la UCI. Y por último, evaluar la utilidad, técnica, fundamentos fisiológicos y aquellas limitaciones de las técnicas tanto invasivas como no invasivas que tenemos a disponibilidad en nuestras unidades de cuidado intensivo. Para eso vamos a empezar con unas bases anatómicas y fisiológicas del diafragma. Recordar que el diafragma es el músculo que divide la cavidad torácica de la cavidad abdominal y que representa el músculo inspiratorio por excelencia, ya que representa aproximadamente un 80% del esfuerzo que hacemos durante la respiración. El diafragma es un músculo en forma de cúpula compuesto por un tendón o aponeurosis central a la cual se anclan unas fibras musculares que en su parte más inferior se van a anclar también a la caja torácica. Y esta composición especial le brinda que cuando las fibras musculares se contraen en un eje longitudinal, desciende la aponeurosis o el tendón central y permiten la inspiración. Estas fibras musculares que componen el diafragma son principalmente de tipo 1 y de tipo 2A. Predominantemente tipo 1, que son aquellas fibras musculares resistentes a la fatiga, pero que tienen una velocidad de contracción lenta. Por el contrario, las fibras tipo 2 van a ser aquellas fibras musculares que tienen contracción rápida, pero que carecen de estas características antifatiga. Vamos a ver que esto es muy importante porque van a jugar un rol importante en la fisiopatología del miotrauma diafragmático. Por otra parte, el diafragma tiene múltiples inserciones en la caja torácica. Vemos que en su parte más anterior se ancla a la apófisis sifoidea a nivel del esternón. En la parte crural lumbar va a tener inserciones desde L1 a L3 en los cuerpos vertebrales y en los discos intervertebrales. Y hacia la parte lateral va a tener una inserción hacia toda la cara interna de las últimas 6 costillas, las costillas 7 a 2. Y esto cobra vital importancia en la práctica clínica porque van a generar una zona de aposición, que esta es esta región donde el diafragma o las fibras del diafragma se unen a la caja torácica y representan aproximadamente el 40% de la superficie total de la caja torácica. E incluso esta zona de aposición llega a ser el 60% de la superficie total del diafragma. Vital porque más adelante vamos a ver que esta zona de posiciones donde nosotros vamos a hacer la evaluación ecográfica del diafragma y de su función. Por otra parte, el diafragma está inervado por los dos músculos frénicos que tienen origen en las raíces nerviosas de C3 a C5. Estos nervios bajan en contacto íntimo con los grandes vasos y el hilio pulmonar para luego asentarse sobre el ventrículo izquierdo y la aurícula derecha y llegar a insertarse e inervar el diafragma. En cuanto a la fisiología, tenemos que durante la inspiración las fibras musculares se contraen, el sarcómero también se contrae y esto hace, como les mencionaba anteriormente, que ese tendón central descienda.
va a haber un desplazamiento de estas vísceras abdominales hacia caudal, lo que va a aumentar la presión intraabdominal. Por el contrario, la cavidad torácica se va a expandir, la presión pleural va a descender y con ello va a llevar un aumento del volumen pulmonar. Todo esto se va a traducir en la inspiración y finalmente en una fórmula que conocemos muy bien, que es la fórmula de presión transdiafragmática, que simplemente es un reflejo de esta relación entre la presión abdominal y la presión pleural. Ya entrando en materia, vamos a definir qué es el miotrauma diafragmático y son todas aquellas alteraciones perjudiciales tanto en la estructura como en la función del diafragma que se derivan de esa relación íntima del paciente con el ventilador. Vamos a ver más adelante que estas alteraciones se presentan incluso horas después de la intubación y van a ser esa base fisiopatológica al concepto que nosotros conocemos actualmente como disfunción diafragmática inducida por el ventilador. ¿Por qué es esto importante? Este estudio que buscó mirar cuáles son esos patrones de disfunción diafragmática en nuestras unidades de cuidado intensivo, recolectó pacientes que estaban sometidos a ventilación mecánica y los dividieron en dos grandes grupos. Aquellos pacientes que ya tenían disfunción diafragmática al momento de la admisión a UCI, que vemos que es un porcentaje importante, hasta un 53% de los pacientes tiene disfunción diafragmática, y por otra parte aquellos que no tenían disfunción diafragmática previa. Vemos que de este grupo de disfunción diafragmática, hasta un 33% persistieron con la disfunción diafragmática en su estancia en UCI. Aún más preocupantes son aquellos pacientes que no tenían la disfunción diafragmática y que hasta un 26% de esos pacientes adquirieron la disfunción durante su estancia en UCI. Y cuando sumamos estos dos porcentajes, vemos que la prevalencia en este estudio, a pesar de que es pequeño, fue hasta un 79% de los pacientes que desarrollaron una disfunción diafragmática en la UCI, lo que nos hace reflejar que es un problema al que nos vamos a ver enfrentados diariamente, que debemos detectarlo a tiempo y prevenirlo a tiempo para evitar los desenlaces secundarios que traen pues la disfunción diafragmática. Adicionalmente, mencionar, como ya les había comentado, que esta debilidad o disfunción diafragmática se presenta en las primeras horas tras la intubación. En el estudio de Demual, ven que en estos pacientes que tenían disfunción adquirida, incluso en las primeras horas ya se presentaba una alteración en las presiones diafragmáticas, haciéndonos ver que esto pasa en cuestión de horas. ¿Y cómo se genera esta disfunción diafragmática? Entonces tenemos que nosotros instauramos una ventilación mecánica y esa ventilación mecánica me va a generar un esfuerzo inspiratorio normal que finalmente va a repercutir en una lesión diafragmática y también en una debilidad diafragmática, que en conjunto va a generar que aumenten los días de ventilación mecánica en los pacientes y esto se va a convertir en un círculo vicioso, porque al aumentar los días de ventilación mecánica voy a estar generando más esfuerzo inspiratorio y más debilidad e injuria diafragmática. Y vamos a ver que no solamente la disfunción diafragmática, el BID, está relacionada con el aumento de los días de ventilación mecánica en UCI, sino que también se ha correlacionado con aumento de la disfunción a 90 días y a la mortalidad en 90 días. Y por eso les quise traer este estudio, que es un estudio del 2019 que buscó evaluar si la disfunción diafragmática era un mediador para estos desenlaces adversos en UCI. Y vemos que ellos hacen un análisis de mediación donde toman una variable que es el esfuerzo respiratorio anormal medido como una fracción de acortamiento del diafragma y un mediador que es la lesión del remodelado diafragmático. ¿Cuál era la pregunta del estudio? Es esta lesión diafragmática la que media esta relación entre el esfuerzo respiratorio y los outcomes adversos en UCI, outcomes adversos definidos como ventilación prolongada, estancia prolongada en UCI y complicaciones respiratorias definidas como neumonía. Y tenemos la tabla final del estudio que nos dice varias cosas. La primera, la exposición y el modo ventilatorio. Es el modo ventilatorio el que me está generando estos outcomes.
es porque lo tengo controlado o asistido y realmente el problema no es el modo ventilatorio. El modo ventilatorio lo que hace es que cambie el esfuerzo inspiratorio en el paciente y ese esfuerzo inspiratorio es el que aquí en la parte inferior de la tabla nos muestra con relevancia estadística que sí tiene un impacto en la estancia en UCI, en la mortalidad y en las complicaciones respiratorias. Por otra parte, no solamente es mortalidad y días de ventilación mecánica, sino que en este estudio también evaluaron cuáles son esos outcomes en pacientes con EPOC que fueron llevados o que tenían terapia de ventilación mecánica no invasiva. Fue un estudio de cohorte observacional en una UCI pequeña respiratoria de 6 camas en Italia que recolectaron pacientes durante el 2015 y 2017. Al final del estudio analizaron 75 pacientes epocosos que tenían manejo con ventilación mecánica no invasiva y vemos que la tabla es muy diciente y es que aquellos pacientes con disfunción diafragmática positiva tuvieron más falla de la ventilación mecánica no invasiva, más mortalidad de UCI, más mortalidad intrahospitalaria y más estancia en la UCI hospitalaria. Y esto se hace aún más evidente en este análisis de Kaplan-Meier, donde podemos ver que la diferencia es increíblemente grande en aquellos pacientes que tuvieron disfunción diafragmática positiva en cuanto al fracaso en la terapia de ventilación mecánica no invasiva y asimismo de mortalidad. Y por último, la gráfica de este estudio que quise traer es para mostrarles que incluso la disfunción diafragmática es también un predictor de fracaso en la ventilación mecánica no invasiva y tiene un buen rendimiento en cuanto a sensibilidad y especificidad cuando se comparan con deltas de pH y deltas de PSO2. Este estudio, que también es muy nombrado en los estudios sobre diafragma, un estudio del 2017, donde se evaluó la prevalencia de la debilidad diafragmática o disfunción diafragmática en comparación con el síndrome de debilidad adquirida en UCI. Una cohorte prospectiva unicéntrica en Francia, también pocos pacientes, 76 pacientes, que llevaban por lo menos 24 horas en ventilación mecánica y cumplían criterios de Winning y fueron recolectados del 2014 al 2015. Y aquí la conclusión también es importante y es que estos pacientes que iban a iniciar un proceso de Winning, hasta un 63% de los pacientes ya tenían disfunción diafragmática constituida. Y algo que cambió el paradigma en este estudio y es que la debilidad adquirida en UCI es una entidad completamente diferente. Si bien comparten algunas cosas, la disfunción diafragmática no siempre es debilidad adquirida en UCI. Sí pueden superponerse, hay un 21% de los pacientes que tuvo las dos condiciones, pero vemos que la disfunción diafragmática en este estudio también aumentó la mortalidad, también aumentó el fracaso en Winning. ¿Y por qué les digo esto? Porque esta gráfica es completamente diciente y es que la disfunción diafragmática vemos que estuvo presente en muchos de los pacientes que tenían Winning prolongado, incluso más que la debilidad adquirida en UCI. Entonces, ya teniendo conocimiento del impacto a lo que nos estamos enfrentando, la prevalencia en la UCI, ¿cuáles son aquellos mecanismos de lesión diafragmática que median esta alteración en el diafragma? Clásicamente, se han descrito 4 macromecanismos que llevan a la disfunción diafragmática y que vamos a revisar uno a uno a continuación. El primero, la atrofia por desuso, fue la primera gran teoría, la sobreasistencia, es decir, el ventilador mecánico hace que se suprima por completo ese drive neural, las fibras musculares no van a contraerse y esa no contracción me va a llevar a una atrofia muscular que se va a ver en esta curva de presión esofágica como una inactividad de esos músculos respiratorios. Este mecanismo está en aproximadamente el 50% de nuestros pacientes que son sometidos a ventilación mecánica. ¿Y de dónde salió esa conclusión? De este gran estudio clásico también del New England Journal of Medicine del 2008, un estudio de casos y controles que buscaba determinar cómo la ventilación mecánica y esa inactividad completa del diafragma generaba una atrofia en las miofibrillas del diafragma. Ellos tomaron 14 pacientes, los casos eran donantes de órgano que tenían muerte encefálica
que tenían un diafragma completamente inactivo y que ya estaban siendo sometidos a una ventilación mecánica de aproximadamente 18 horas hasta 69 horas, comparado con unos controles que fueron unos pacientes que fueron llevados a cirugía torácica, llevan una ventilación mecánica más corta de 2 a 3 horas, y a estos dos casos y controles les hicieron biopsias del diafragma, con un gran comparador que fue la biopsia del pectoral mayor para ver si había debilidad en algún otro grupo de los músculos de estos pacientes. Y el gran, o como la gran conclusión, fue que en estos análisis histopatológicos ellos encontraron que había una reducción del área transversal tanto de las fibras tipo 1 como de las fibras tipo 2, que anteriormente vimos que son las que predominantemente constituyen el diafragma. Y aquí es importante mencionar que en esas biopsias del pectoral mayor no se vio ninguna alteración, es decir, que la ventilación mecánica estaba alterando principalmente el diafragma. Pero no solamente es la sobreasistencia, la subasistencia aquí también juega un papel importante, y es que aquellos pacientes que tienen subasistencia tienen un esfuerzo inspiratorio aumentado. Ese esfuerzo inspiratorio aumentado me hace que haya un daño en las microfibrillas del diafragma y las rompa. Y eso se va a ver también reflejado en las curvas de presión esofágica. ¿De dónde sale esta conclusión o por qué se puso esta teoría de que la subasistencia también juega un rol? Y es por este estudio también del 2018, una cohorte prospectiva multicéntrica que inicialmente buscaba evaluar cómo la atrofia del diafragma tenía unos desenlaces importantes en UCI. Aquí analizaron más pacientes, unos 191 pacientes fueron analizados con insuficiencia respiratoria aguda, y a estos pacientes se les hizo una evaluación diaria ecográfica del diafragma. Y ellos clasificaron los pacientes en tres grandes grupos: aquellos pacientes que tenían la atrofia, es decir, una disminución de este grosor del diafragma más del 10%, aquellos pacientes que no tenían cambios en el grosor diafragmático, y lo que nos está importando en este momento de la conversación, aquellos pacientes que tenían remodelado o aumento en el grosor diafragmático. Y aquí la gráfica también es muy diciente, y es que vemos que aquellos pacientes que no tuvieron un cambio en el grosor diafragmático, que es la línea negra que ustedes ven en pantalla, tuvieron unos días libres de ventilación mecánica mayores. Pero vemos que aquellos pacientes que tenían tanto atrofia como remodelado del diafragma, sí tenían más días de ventilación mecánica, y también mayor mortalidad, lo que nos dice que la subasistencia también juega un papel importante, y es claro en esta gráfica de U que los dos extremos son deleterios en los pacientes y nosotros deberíamos velar para que ellos se queden en el centro. Tercer macromecanismo, la contracción excéntrica. Y aquí juegan las asincronías el papel fundamental. Y es que las asincronías hacen que el diafragma se contraiga mientras el ventilador está haciendo la expiración. Y esto es completamente deleterio para el diafragma porque también va a desgarrar esas microfibrillas. Y vemos que las asincronías que están más predominantemente asociadas a este tipo de lesión son el ciclado prematuro, el esfuerzo inefectivo y el trigger reverso. Y por último, la atrofia longitudinal mediada por un PIB excesivo. ¿Qué es lo que hace el PIB? Lo que hace el PIB es aplanar este diafragma, me va a reconstituir esos sarcómeros en serie y va a alterar la manera en cómo se genera la tensión y la longitud, los cambios de longitud en la sarcómera. Más deleterio aún es cuando nosotros retiramos esa PIB excesiva, porque esos sarcómeros se van a estirar sobremanera y se van a romper y van a alterar la función contráctil del diafragma. Pero aquí no solamente los macromecanismos juegan un papel importante, y es que múltiples estudios han demostrado que hay también un daño en la microestructura del diafragma. A nivel mitocondrial cambian muchísimas cosas que me explican por qué se genera el BIT en nuestros pacientes. Y es que la disfunción mitocondrial y el daño por un estrés oxidativo juegan un rol muy importante en la disfunción diafragmática. Vemos que primero se va a generar una disfunción diafragmática mediada por un estrés oxidativo. Y es que la ventilación mecánica ha demostrado que aumenta la producción de radicales libres a nivel intracelular, lo que me va a bloquear toda la cadena transportadora de electrones y va a hacer que se genere un daño mitocondrial. Esto también va a dañar muchas partes
o muchas vías intracelulares que finalmente van a terminar en daño mitocondrial. Por otra parte, va a haber una sobrecarga metabólica y una acumulación de lípidos en las fibras musculares. Y es que aquí la ventilación mecánica ha demostrado que activa la vía del mTOR, esto aumenta la producción de lípidos y estos lípidos van a generar una sobrecarga a nivel intracelular que al final también van a seguir produciendo más ROS. Por tercera mecanismo microcelular, vamos a tener que tenemos un incremento de la fisión y el daño mitocondrial. Y aquí juega un papel importante esta proteína, que es la DRP1, que lo que va a hacer es que se aumente la fisión, el daño mitocondrial y la fusión mitocondrial está completamente alterada. Y quizás el más nombrado en la mayoría de artículos es este mecanismo, que es la aceleración de la degradación proteica o la proteólisis. Aquí hay varios mecanismos. El primero es que se aumenta o se acumula el calcio intracelular y esto va a ser por la vía de las calpadinas y la calpastatina, un aumento de la proteólisis y a nivel mitocondrial. Y por otra parte tenemos la vía de JAK, donde se van a activar varias vías intracelulares que me van a finalmente a llevar a la autofagia y la mitofagia. Y no solamente es la proteólisis, sino que también se ha demostrado que hay una disminución en la síntesis proteica y toda esta alteración a nivel proteico va a generar aún más daño en la mitocondria. Entonces, teniendo claro cuáles son esos mecanismos que me llevan a ese BID o esa disfunción diafragmática, cuáles son esas herramientas que yo tengo a disponibilidad para monitorear el esfuerzo respiratorio. Y ahorita vamos a ver uno a uno las opciones que tenemos. Entonces, primero tenemos las medidas invasivas con un balón esofágico, de las cuales se derivan el delta de presión esofágica, la presión muscular y el producto de presión-tiempo. Primero, el delta de presión esofágica, que como ya hemos hablado en cores anteriores, es un subrogado de la presión pleural. Esta se considera, de hecho, la técnica de referencia para cuantificar el esfuerzo inspiratorio durante la ventilación asistida, con unos rangos de referencia de -3 a -8, y de ahí se subrogan varias medidas, entre las cuales se encuentra el delta de presión transesofágica, que John muy bien la clase pasada nos explicó, en la cual requerimos también un balón gástrico para hacer una cuantificación y en la cual podemos hacer un cálculo de la presión transdiafragmática y será el reflejo ideal de cuál es ese esfuerzo inspiratorio dado por el diafragma. Ventajas, que es el gol estándar claramente. Las desventajas es que requiere un equipo especial, requiere una persona que sepa interpretarlo y ponerlo y que va a subestimar el drive respiratorio cuando tenemos debilidad muscular severa. Y pues en el caso de la presión transdiafragmática requeriremos de un balón gástrico adicional. Les quise traer como estas gráficas en las que ustedes pueden tomarle una foto para tener esos límites de valor de referencia. En cuanto cuando hablamos de sobreasistencia y cuando hablamos de subasistencia, van a encontrarlo en cada una de las medidas que vamos a estar repasando. Los cálculos derivados del balón esofágico también son múltiples, pero aquí vamos a revisar los principales. La presión muscular, como aquella presión generada por los músculos respiratorios para vencer tanto la resistencia como la elastancia del sistema respiratorio, que se ve reflejada en esta ecuación, que es la presión pleural menos la presión de la caja torácica, del retroceso elástico de la caja torácica, y que esa presión del retroceso elástico de la caja torácica a su vez será el volumen tidal sobre la compliance de la caja torácica. Y si queremos calcular la compliance de la caja torácica, también tenemos ahí mencionado el 0,04 por la capacidad vital predicha. Uno pudiera ser acucioso y hacer la ecuación y hay otra manera que no es usando la compliance, sino la elastancia de la caja torácica, pues tenemos esas dos opciones para calcular. ¿Qué me refleja la presión muscular? Es la evaluación global de todos los músculos inspiratorios, no solamente el diafragma, como la presión transdiafragmática. Y aquí están los rangos de referencia, que es de 5 a 10, donde deberíamos tener a nuestro paciente. Y vamos a ver que esta es una de las grandes medidas que utilizamos para evaluar las otras medidas que tenemos a disponibilidad para el monitoreo del esfuerzo respiratorio.
El producto presión-tiempo, que es un integral producto de la presión muscular en el tiempo de contracción muscular, una fórmula bastante compleja, pero que se sintetiza cuando nosotros vemos el área bajo la curva de esa presión esofágica. Tiene múltiples ventajas porque me divide el sector, pues, la curva en sectores. Entonces yo puedo evaluar si existe autopif, yo puedo evaluar el componente elástico y puedo evaluar el componente resistivo pues de toda la caja torácica, ¿no? Va a haber una evaluación integral de la actividad muscular respiratoria y también va a ser un patrón de referencia para medir las otras medidas que tenemos a disponibilidad. El rango es entre 50 y 200. Y no solamente existe un producto presión-tiempo en la curva de presión esofágica, sino también esto se puede aplicar a la curva de presión transdiafragmática. Aquí también podemos hacer la evaluación del autopip y esta sería una medición mucho más específica del esfuerzo diafragmático. ¿Cuáles son las ventajas de este producto presión-tiempo? Pues que me va a integrar la duración y la frecuencia porque está en la integral, predice la fatiga muscular y aquí es algo muy importante y es que contabiliza el esfuerzo también cuando no hay flujo de aire, que es bastante importante cuando los pacientes tienen contracciones isométricas como cuando hay esfuerzos ineficaces. Discrimina entre esos tres componentes grandes que les mencioné, pero requiere de un software y un algoritmo pues especializado. Omite el flujo porque se mide en las áreas de no flujo y necesitamos medir la compliance de la caja torácica. Tenemos también el índice tensión-tiempo. Este también es un índice adimensional que cuantifica la magnitud y la duración de la carga impuesta por los músculos respiratorios y eso va a estar en relación con la capacidad de generar fuerza en el ciclo del trabajo, en el ciclo de respiración. Y es por eso que vemos que hay una relación entre la presión inspiratoria media sobre la presión inspiratoria máxima y esto se multiplica por los tiempos del ciclo respiratorio. Están los límites ahí mencionados. Importante porque este índice de tensión-tiempo es un gran predictor de fatiga muscular. Cuando tenemos un índice de tensión-tiempo por encima de 0,15, indica que el paciente tiene una fatiga muscular. Ventajas adicionales a estas que tienen corrección por debilidad porque vamos a estar evaluando la presión inspiratoria máxima, pero para evaluar esta presión inspiratoria máxima yo necesito la cooperación del paciente para hacer la medición y no va a tener en cuenta el flujo ni el volumen. Aquí la gráfica resumen por si le quieren tomar foto o luego se las paso. Y ya pasando ya de las medidas invasivas, que es del balón esofágico, vamos a pasar a eso que nosotros tenemos a pie de cama, que es el ventilador. De ahí medidas de las que hemos discutido en múltiples ocasiones, el P01, el delta POC y la PMI. El P01, que ya John muy bien lo explicó en la clase pasada, como uno de esos medidas que tenemos para evaluar el drive respiratorio, con unos límites de referencia de 0,5 a 3,5 y que mide esa presión en los primeros 100 milisegundos del esfuerzo inspiratorio, que de hecho tiene una muy buena correlación o un muy buen rendimiento. Como vemos el comparador, aquí es la presión, el producto presión-tiempo, y tiene una sensibilidad y una especificidad buena para evaluar el esfuerzo fuerte o alto en el paciente. Ventajas, aparte de ser la medida fiel para el drive respiratorio, es no invasivo, es una medida que está a disponibilidad en muchos de los ventiladores y no tiene influencia de la mecánica pulmonar. Tiene una alta variabilidad y este es quizás el gran pero de la medida y es que varía con cada respiración y hay algunos ventiladores que no lo tienen disponible y que adicionalmente subestima el drive respiratorio cuando tenemos autopip. La otra medida, el delta POC, como ese cambio de presión de la vía aérea cuando se hace la oclusión en la válvula cerrada, con unos índices de referencia de -7 a -15, que en su estudio original, la propuesta de los autores fue que este fuera un subrogado o fuera una medida que nos ayudara a hacer una evaluación indicada de esa presión muscular que hablábamos que podíamos medir con el balón esofágico. Y aquí les traje las ecuaciones porque uno podría poner el 0,75 por el delta POC y tener una medida muy, muy cercana a la presión muscular. Y vemos que el área bajo la curva del estudio
fue buena, fue un 0,92 para estimar una presión muscular por encima de 10. Entonces podría ser una herramienta que tenemos a pie de cama y que podría darme un buen indicio de cuál es el esfuerzo inspiratorio o esa carga de trabajo muscular que tiene mi paciente. Es una medida mucho más estable y precisa con respecto al P01, pero pues también está afectada por el autopip, por las fugas de aire, cuando el paciente tiene asincronía, ¿no? No está disponible automáticamente en muchos de los ventiladores, sería otra de las desventajas. El índice de presión muscular, que también lo habíamos retomado en algunos de los scores de ventilación, como aquella diferencia entre la presión meseta y la presión de la vía aérea previa a la oclusión, es este índice. Entonces, lo que yo hago aquí no es hacer el cierre en la expiración, sino en la inspiración voy a tener un flujo cero, idealmente una presión de la vía aérea estable por lo menos 2 a 3 segundos para que yo pueda ver bien dónde se está ubicando la meseta, y con esta fórmula P plató menos presión soporte más pi poder calcular la presión muscular, el índice de presión muscular, con esos valores de referencia y con también una buena sensibilidad y especificidad aceptables. Un alto valor predictivo negativo. Aquí el pero es que en este estudio que evaluaron el rendimiento de esta medida, encontraron que el valor predictivo positivo no era tan bueno. Ventajas, como ya he mencionado, la fuerza es una medida también aproximada de la fuerza muscular ejercida por el paciente. Aquí solo se evalúa la parte de la inspiración al final y no completamente la inspiración, y también se ve afectada por fugas de aire, broncoconstricción y circuitos largos. El índice de flujo inspiratorio del cual hablamos la vez pasada, traje la fórmula ya para que puedan verla ya más materializada, pero idealmente pues hacemos el análisis morfológico de la curva de flujo durante una ventilación de soporte de presión, y si queremos ser más estrictos, hacer la fórmula y tener estos valores de referencia, que es el más de 4,5 para hablar de un esfuerzo inspiratorio elevado, o menos de 2,6 para hablar de esfuerzo inspiratorio bajo, pero pues si no tenemos a disponibilidad el algoritmo, entonces a hacer solo el análisis morfológico de la curva. Con un muy buen rendimiento también, vemos que incluso tiene un mejor rendimiento en este estudio que encontré que la P01 para evaluarle como con relación de la presión muscular, pero pues con la gran desventaja que requiere pues el algoritmo para su medición, no está ampliamente extendida en la SUSY, todavía está en estudio los rangos de referencia, ¿no? La diapositiva resumen. Y por último, las medidas que tenemos a disponibilidad en cuanto al ultrasonido, tenemos múltiples, traje las más importantes. La excursión diafragmática, que es esa evaluación del diafragma en esa zona de oposición y me evalúa la amplitud máxima del movimiento del diafragma registrada en un modo M, definiendo disfunción diafragmática como menor de 10 a 11 milímetros, que tiene un rendimiento aceptable, y por eso se planteó hacer mejor la fracción de engrosamiento diafragmático, que simplemente hace la relación de ese cambio del espesor del diafragma tanto en la inspiración como en la expiración, y de ahí se deriva esta fórmula donde yo puedo restar ese cambio del grosor al final de la inspiración menos la expiración sobre la expiración, y me da un porcentaje que el rango de referencia sería de 15 a 30% en pacientes sanos, y que de hecho tiene una muy buena correlación con ese producto presión-tiempo, con unas P estadísticamente significativas, lo que me reflejaría que sí es buena para medir esa disfunción diafragmática, al igual que la excursión del diafragma, que vemos que tienen una sensibilidad y especificidad aceptables en 77-84%, que nos pueden dar una luz de cómo está la función y la contractilidad diafragmática. Son no invasivas, están a disponibilidad, claramente son operador dependiente y la persona tiene que saber cómo medirla. Y aquí hay una cosa, y es que predice con éxito el destete. Hay estudios que han mostrado, que demuestran cómo cuando un paciente puede tener fracaso en el wheeling respiratorio y se puede hacer un abordaje unilateral, siempre y cuando el paciente obviamente no tenga una disfunción diafragmática ya previa. La gráfica resumen.
Y ya los take home message que les quiso traer es que la lesión diafragmática inducida por la ventilación mecánica es precoz, es frecuente y potencialmente prevenible. Por eso es la importancia de hacer la monitoría del diafragma. Importante recordar que no solamente la sobreasistencia, sino también la subasistencia pueden inducir miotrauma diafragmático y contribuir a peores desenlaces clínicos. Y por eso se hace importante hacer la monitoría del esfuerzo inspiratorio, porque nos permite evaluar o identificar precozmente esta sobre y esta subasistencia. Y algo que es un concepto que podemos discutir ahorita, y es el advenimiento de no solamente una ventilación mecánica protectora de pulmón, sino una ventilación mecánica también protectora de diafragma. Una gráfica final que creo que sintetiza mucho de lo que hemos venido hablando en las cores de estos días, y es que tenemos múltiples medidas que nos permiten ver un poco cuál es ese drive respiratorio, cuál es el trabajo respiratorio que está haciendo el paciente y cuál es ese esfuerzo inspiratorio, y así yo poder dirigir los cambios en la terapia del manejo. Muchas gracias. Bueno, muy bien, buena presentación. Creo que vienen haciendo bien las cosas en ese sentido. Eh, para destacar la oratoria que tienes, demuestra un conocimiento del tema y del cual nos estás hablando. No hay muchas cosas en realidad que vea yo por corregir en la presentación. Algunos espacios en los que tú pusiste texto, tienes toda la diapositiva y el texto sí Muy es pequeño. pequeño. ¿Sí? Entonces, si tienes el espacio, podrías aprovecharlo un poco más, pero en realidad no veo nada más. Y que la adaptación de tiempo fue buena. De juego. ¿Listo? ¿Alguno tiene alguna observación? Yo fui el tutor de ella, pero eso es lo que quiero remarcar. Lo hizo tan práctico que cuando me mostró eso, o sea, él estaba muy listo. Pero yo creo que te quiero remarcar es sobre todo la practicidad. Pues yo creo que haces una presentación pensando en tus compañeros. Y si haces una presentación pensando en los demás y no en ti, te nota mucho porque a todos les queda algún mensaje muy práctico. Obviamente, pues ya la segunda vez que la veo, hiciste muchos pues no muchos porque no había casi nada que corregirle dos cosas. Entonces creo que hay que remarcar obviamente lo práctica que se está volviendo y lo interesante, porque al fin y al cabo las presentaciones de un simposio, las que llaman la atención son las que las hacen así, tal cual. Las que dejan buenos mensajes para ir a la casa, las diapositivas que no son cargadas, las que se nota que tienen un discurso detrás que ensayaste, porque no tengo ni duda de que ya sabías qué iba a la siguiente diapositiva. Entonces quiero felicitarte específicamente por eso. Muy bien. Salir. Bueno, no sé si de pronto Paloma tenga algún comentario y lo tenga levantada la mano, en términos de forma. Creo que no. Y para último, No. No, de forma ninguna. Excelentes diapositivas, Ale. Se veían muy bonitas, muy preparadas. Todo tu discurso fue bastante práctico. Incluso las diapositivas en las que mostrabas cómo hacer las maniobras y lo positivo y lo negativo de cada una de ellas, bastante buenas. Te sobre todo felicito. en términos de intervenciones, Ujú. por ejemplo, en Sí, intervención diafragmática, la, la po- movilización temprana, la podemos poner. intervenciones en algunas farmacológicas, y Sí. también evaluación en el proceso de Winning, si la disfunción diafragmática estaría generando, comportándose como un factor de riesgo para el proceso de fallo y el Winning. En ese sentido, nosotros, además de la valoración del esfuerzo respiratorio, hacemos una valoración también subrogada, calculamos otros test, como por ejemplo el test de Tugra y el test de tobillo, Sí, o la prueba de tobillo. sí. ¿Qué opinas tú del tobillo diafragmático como medida de predicción El fracaso del del ritmo? Sí, el tema de las intervenciones, quise dejarlo intencionalmente también para la parte de la discusión porque es un tema bastante extenso, pero me pareció importante traer, y por eso la traía oculta también, esta diapositiva, que creo que a mi manera de
tristemente en la proyección ya no se ve tan bien como quisiera, a pesar de que la amplié lo más que pude, pero creo que resume muy bien lo que hablamos de cómo es importante entender esos macromecanismos y cómo yo puedo intervenir en cada uno de ellos. Entonces, digamos, aquí en la parte de la disfunción diafragmática vemos que el macromecanismo de atrofia, entonces yo voy a tener una sobreasistencia, entonces yo voy a estar teniendo que evaluar, y de hecho lo hice en los últimos artículos sobre ventilación protectora de diafragma, y es que tenemos que ser muy acuciosos en evaluar la sedación y la asistencia que le estamos dando al paciente con el ventilador. Eso para impactar en ese macromecanismo, digamos, en el macromecanismo de subasistencia, pues evidentemente darle una asistencia suficiente al paciente, es decir, no me puedo exceder mucho con la asistencia, no me puedo quedar corto en la asistencia que yo le estoy dando o esa presión, soporte a ese paciente, ¿no? Eso en los dos grandes grupos de macromecanismo. El importantísimo, creo, en el manejo de disfunción diafragmática, identificar tempranamente las asincronías, porque como vimos, tienen un papel muy importante. Entonces, sí o sí debo estar monitorizando que mi paciente esté bien acoplado al ventilador y no tenga sincronías para impactar en ese macromecanismo. Y el otro que es el PIP excesivo, entonces hacer una acuciosa titulación de PIP para impactar en ese macromecanismo. Y por eso quise traer como esta gráfica que resume muy bien como esas estrategias que yo puedo hacer en el ventilador para proteger mi diafragma. Lo otro que dice el doctor, que son esas medidas de terapia física. De hecho, hay un estudio que también evaluó como la estimulación del diafragma a medida, como con estimulación del nervio frénico. Son obviamente medidas muchísimo más invasivas y que de hecho no impactaron en mortalidad. O sea, sí se vio una mejoría en el cambio del grosor y el funcionamiento del diafragma, pero a largo plazo no hubo cambio en ese estudio en específico que leí en cuanto a mortalidad. Sí, obviamente hacer un poco, haciendo switch con mi charla de delirium, muchos de los artículos mencionan cómo evalúen la sedación, hagan una monitorización, obviamente movilización temprana, y lo más importante que muchos de los artículos que leí mencionaban es hagan las pruebas de respiración espontánea, ¿no? Si usted está empezando a hacer el winning, de hecho, las guías lo dicen como intente diariamente evaluar si el paciente ya cumple la prueba de ventilación espontánea, y estas son medidas que se pueden hacer para proteger el diafragma. En cuanto a farmacología, en un artículo que leí el 2025, sí se han propuesto múltiples fármacos. De hecho, hay un estudio con levosimendan, porque vimos que toda la cascada fisiopatológica, el calcio juega un papel muy importante. Es un estudio pequeño, pero sí está descrito que el levosimendan podría hacer llegar a ser una de estas terapias que yo puedo utilizar para mejorar el funcionamiento diafragmático. Hay muchos estudios que están evaluando dianas a nivel mitocondrial, porque vemos que hay múltiples vías mitocondriales, entonces quieren hacer bloqueo de esta proteólisis mitocondrial, pero pues que son estudios experimentales todavía, ¿no? Había otro, pero no me acuerdo, con teofilina, creo, que es un medicamento que también se utiliza para la broncoobstrucción en EPOC, pero también lo mismo, o sea, el manejo farmacológico es, de hecho, una de esas áreas que está mucho en área experimental. Entonces, como que todavía está muy en estudio y no hay como un estudio contundente que pues me diga impacta en mortalidad, más allá de las medidas que sí son importantes, que es la movilización temprana, las pruebas de respiración espontánea. Eso, las pruebas de lecaje, de, de fuga. O sea, que un paciente, uno le hace el test de fuga en el tubo, también se puede hacer. No, digamos que en el artículo que leí decía como que no había como mucha evidencia acerca de hacerlo, no, incluso ellos hablan sobre el esteroide en esos pacientes que tenían esa prueba, digamos que negativa, pero pues ahí sí no encontré mucho acerca de esa prueba. Del tobillo. No, de ese sí. Del tablón diafragmático sí lo debo porque no, ese sí no lo leí. Bueno, desde pasar al tobillo, todo eso de lo que nos hablaste en el mismo artículo de la Europea del año pasado, habla de tres fases de la Sí, infección.
Una que es la fase de iniciación, otra que es la De fase estabilización. de optimización y la tercera que es de winning. Sí. ¿Listo? En la fase de iniciación es importante tener presente que el cuidado de la mayor atención va a ir hacia una ventilación mecánica de la persona pulmonar. Sí. Va a ser el paciente que trabajamos, que sedamos o que dejamos tenerlo bien dormido para aplicar el ventilador. Y en ese sentido, todas las intervenciones van a ir dirigidas a la ventilación mecánica protectora pulmonar. Pulmonar. En la fase de optimización, una vez la patología se hace, ya está en un proceso de resolución al menos, nuestro enfoque va a empezar a ir hacia la ventilación mecánica protectora diafragmática. En Sí. este sentido, todo lo que nos hablaste, para finalizar de todo lo que tratamos de decir, es favorecer el esfuerzo respiratorio, manteniendo un equilibrio entre evitar la subasistencia y la sobreasistencia, y además de eso, pues hacer las vacaciones de sedación a diario. El test de fuga se hace ya en el momento tal en el que uno ya piensa en solucionar la extubación o previo a eso en el proceso de winning, ¿listo? En el cual ya tratamos de identificar si hay edema como tal, pues de la De la diarrea parte que de la... pueda impactar en el momento de la extubación, y si se encuentra, pues lógicamente hacer un manejo con corticoide, como lo dijiste, 4 horas previo a la extubación. Pero en ese proceso de winning, entonces nosotros evaluamos diferentes cosas. Uno de los métodos más sencillos es el índice de Tobin, y además que es uno de los más viejos. ¿Listo? Pero en la actualidad se ha tratado de combinar el Tobin diafragmático, que se ha hecho el Tobin diafragmático, que es el que combina los hallazgos por ecografía. Entonces, Juanita, ¿qué nos ibas a contar del Tobin diafragmático? Pues primero, en este mismo que nos menciona Aleja, respecto al uso de la prueba normal de Tobin, el primero que empezaron a comparar fue con el grosor diafragmático, antes de pasar directamente a las variables ecográficas. Y utilizar una variación diafragmática con menos de cambio de 20%, se asociaba con mayor falla a la extubación directamente respecto a comparación con el índice de Tobin. Entonces, desde ahí se empieza a plantear como el uso de otros índices directamente ecográficos, ese particularmente con el grosor a fin de inspiración, expiración, sobre inspiración con mejor rendimiento diagnóstico. Y pues a partir de lo mismo también la realización de ese índice, con lo que ya nos mostraba Alejandra en una prueba de expulsión y de grosor diafragmático, también da mejor rendimiento al integrar predecir la falla de la aprobación. Entonces, ¿cómo se calcula el índice de Tobin diafragmático? El índice de Tobin, ¿cómo se calcula? Clásico. ¿Ah? Frecuencia respiratoria por el volumen de viento. Se deja al paciente y entonces baja y la presión soporte se va dando, o sea, como si se simula una respiración espontánea, le van todos los soportes, más o menos durante 2 minutos, y ya que el paciente se, pues no solo contamina, pero pues el ventilador, ¿no? Y con la fórmula que pone, la función respiratoria es el volumen minuto. Se dice que los parámetros de respirar, y se dice que los parámetros, bueno, los valores normales serían por lo menos por debajo de 105, pero ideal menor a 60. Entonces, digamos que eso es lo que, como les explicaba en la charla del miércoles pasado, pues desde el 90 y pico, Tobin se dio cuenta que ese índice que llamaban en ese entonces de respiración superficial predecía con una buena sensibilidad y un buen valor predictivo negativo que el paciente iba a fallar, ¿no? Entonces, si tenemos por encima de 100, pues vamos a predecir que probablemente falle la La frecuencia sobre la expulsión diafragmática encontrada por ecografías. Ese sería uno. Ese sería uno. Hay otra forma. Hay otro Tobin diafragmático. Es como, si no es con la excursión, es con Con el grosor. Con la fracción. Sobre fracción, ¿no? Por la fracción Es de... diferente el grosor. El grosor es la medida que debe ser única. La fracción de engrosamiento es algo que ¿listo? Ahora, ¿cuál de los dos Tobin de discusión o de grosor tendría mejor rendimiento para predecir la falla en el winning? Hay un estudio que La fracción. sobre todo con Tobin o de esos dos Tobin diafragmáticos, el mejor es el de frecuencia respiratoria sobre fracción de engrosamiento. Y la fracción. Una AUC de 0,9, 0,9. entonces es el mejor para Entonces, el fallos. 2 sería con fracción de engrosamiento que mejor rendimiento tendría. ¿Listo? Sí.
Bueno, ¿qué otras preguntas tenemos para eso? Bueno, esta siempre cuando hablan del tema siempre se hace, Ujú. y es específicamente cuál era el efecto del PIB sobre el diafragma y sobre el concepto que nombró John la vez pasada, y era la eficiencia neuromecánica. Sí, pues principalmente es lo que les mencionaba, cuando hay un exceso del PIB, lo que se hace es que haya un aplanamiento del diafragma, ¿no? Y eso va a alterar la manera en cómo se constituyen los sarcómeros en serie. Y eso hace que haya un cambio en la relación de longitud-tensión, en cómo se contrae el sarcómero. Esa es como, digamos, la base fisiopatológica de por qué el exceso de PIB es también dañino para el diafragma. ¿Cuánto sería exceso de PIB? Yo, la verdad, en lo que leí, en ninguno de los artículos que leí encontré como un punto eh, fijo de PIB, ¿no? Lo interpreté más cuando lo leí, fue como el PIB que requiere el paciente, pero porque por lo que hemos visto, pues también la titulación de PIB no depende de muchas cosas de la caja torácica, ¿no? La compliance, la estancia de la caja torácica, y por eso lo interpreté así, pero no vi en ninguna de las cosas que leí un valor. Ahí sí lo desconozco si existe algún valor. Hay un estudio con un fisiológico de Ujú. resultados que mostraba que a partir como de 15 Ya era eso, sí. y disminuía la eficiencia neuromecánica, Mm, que es qué tan capaz es ese diafragma de convertirlo en señal eléctrica, es en la mecánico. en un impulso mecánico. Y más o menos rondaba los 15 de PIB. Podríamos decir que sería el PIB excesivo, pero pues si paciente lo necesita, pues no, pero ya Ujú. vamos sabiendo que eso disminuye la eficiencia neuromecánica. Tenerlo más en cuenta. Aleja, ¿qué opina de la actividad eléctrica diafragmática que nos monitorea para Sí, se puede hacer. De hecho, en muchos de los estudios también lo mencionan como monitoría. No lo traje porque pues es algo invasivo también. Em, Tiene también un buen rendimiento. eh, Eso. Pues usted qué opina de eso? se me hace que tenemos, por eso no lo traje, porque creo que tenemos otras medidas más al pie de la cama que no requieren tanta, digamos, tantas cosas a disponibilidad, y tampoco la interpretación y la manera en cómo se hace. Y por eso, como que si yo tengo a disponibilidad la manera de hacer la ecografía diafragmática, las mediciones en el ventilador, entonces creo que es para la práctica diaria y clínica, yo utilizaría más esas medidas que yo puedo hacer más fácilmente al pie de la cama del paciente. Pero claro, se puede hacer, y de hecho está descrito, y casi en todos los artículos está la actividad eléctrica como un manejo de monitoreo. Usted puede elegir entre la presión esofágica Y la eléctrica, para monitorear eléctrica. ¿Cuál ¿cuál elegiría? elegiría? Sinceramente, yo creería que el balón esofágico, porque pues a mí se me hace que el balón esofágico se derivan muchas medidas que me hablan también de, digamos, es un reflejo de la presión pleural, estas medidas que puedo hacer con el producto presión-tiempo, las áreas bajo la curva, interpretar si mi paciente tiene autopip, cómo está la relación de la lactancia y el componente resistivo, creo que me brinda no solamente una visión directa al diafragma, sino que yo puedo ver otras cosas que están influenciando en la mecánica respiratoria del paciente. Por eso yo la elegiría, pues la presión esofágica. Las dos son gold estándar. De hecho, la actividad eléctrica se utiliza para casi todos los estudios experimentales que han hecho en humanos, y también leí que es una de las medidas que más se utiliza en este ámbito experimental. Pero pues esa sería como mi argumentación en ese aspecto, no sé. Ahí creo que cuando se está tratando de luchar también de enfermedades neuromusculares, en ese momento de lo que utilizaba la actividad física y diafragmática era el NAO, que Ujú. pues podía funcionar, pero sin embargo, si tenemos, digamos, pacientes que pueden tener enfermedades de esa parte neuromuscular, pues no vamos a tener un impulso como tal que me pueda desencadenar una ventilación. Entonces, pues concuerdo que sería mejor. Bueno, sí, en ese sentido, es importante tener que nada te va a evaluar netamente el esfuerzo
de la parte eléctrica del diafragma, ¿ya? Y no te habla del reclutamiento de los accesorios. Entonces no podrías quizás monitorizar del todo ese esfuerzo respiratorio que está haciendo el paciente. En cambio, como tú dijiste, esto sí te habla, el catéter de presión esofágica sí te habla de una presión muscular global, ¿listo? Entonces, en ese sentido, podría ser mejor el catéter, además que en NAVA, los puntos de corte de actividad eléctrica y diafragmática podrían variar entre diferentes pacientes. Entonces, también eso no está completamente bien establecido. ¿Listo? Oye, claro, te adelantaron con la respuesta, pero el NAVA no lo hay en todo lado, ¿no? Eso. Y yo tengo que me des dos modos ventilatorios, que me den protección muscular, que me incluya trabajo respiratorio, que sean más fisiológicos para el paciente, ¿qué modo me daría? Diferente al NAVA, lo que pegamos más comúnmente en la unidad. En la unidad. ¿Y cómo funciona? Es que para mí se me hace difícil responder la pregunta porque escoger el modo ventilatorio para mí se me hace como que es muy personalizado hacia el paciente, ¿no? ¿Qué es lo que está necesitando mi paciente en este momento? Y, y la condición que tiene el paciente, ¿no? No es lo mismo ventilar un paciente con síndrome de estrés respiratorio que requiere unas condiciones especiales que un paciente que de pronto no tiene esta condición y está no sé, en un winning por otro motivo, ¿no? Entonces, por eso es que dudo mucho en qué responder a la pregunta. Digamos que quizás pensándolo así como generalizarlo, englobarlo, diría que una buena opción es, digamos, el poder hacer también el control de las presiones, porque vemos que las presiones también juegan un papel importante en la fisiopatología. Pero es que no, si no, no podría casarme con niños sin saber el contexto de los pacientes. No. ¿Alguien? No me digas que te habla. Que debe funcionar. No, usted estaba pensando que de pronto los que llaman nuevos modos ventilatorios, porque tienen retroalimentación todo el tiempo de lo que De lo que está, hace el o paciente. sea, de la patología y de la mecánica que tiene el paciente. Si usted lo compara con un modo de ventilación, un Tradicional. soporte, si para presión soporte, ¿cuál sería la ventaja de tener para El ajuste al trabajo respiratorio. la ventilación proporcional que cambie, es el método de gasa cerrada, ¿sí? Entonces, una cosa es que usted le programó presión soporte de 10 al paciente y se fue 3 horas y el paciente No requería esas. en ese momento en que usted le programó estaba haciendo buenos volúmenes, pero llegó un punto en que se necesitaba presión soporte de 10 y no de 12, ¿ya? Entonces ahí empieza a sufrir un miotrauma, ¿sí? Por sobrecarga de los músculos respiratorios. Entonces, un modo que, usted, que se retroalimente constantemente, como en el caso de partidos, por ejemplo, podría ayudarle a usted a que en algún punto ese paciente no se quede o sobreasistido O su asistido. ¿Listo? Entonces, lógicamente, los modos de edad cerrada podrían un poco más en cualquiera de los casos, ¿sí? Porque si ya usted está pensando en el winning, o sea, en esa fase, probablemente en la que ya la patología se resolvió y en esa última fase donde más de otro que puede llegar. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Listo. Vale, muy bien. Entonces, no, no, Ay, Paloma quería hablar. bueno. Palo, te escuchamos. ¿Ahí me escuchas? No, no te escucho. ¿Alguien escucha, Paloma? Oli, ¿no? ¿No me escuchan? Creo, es que no se te escucha tu micrófono. Ah, sí, escribo. Teniendo en cuenta lo que mencionaste del papel de las asincronías en la disfunción diafragmática, ¿qué opinas? Ah, del bloqueo neuromuscular parcial y la estimulación frénica. En cuanto a lo del bloqueo neuromuscular,
De hecho, en ese mismo estudio del 2025